El silencio que pesó durante décadas. A los 56 años, cuando la mayoría de los artistas legendarios prefieren mirar hacia atrás con nostalgia y prudencia, Luis Miguel decidió hacer algo que nadie esperaba: hablar. No fue un comunicado preparado por su equipo, ni una entrevista cuidadosamente negociada con cláusulas y preguntas aprobadas con antelación. Fue, según quienes estuvieron presentes, un momento espontáneo, humano, profundamente personal. Un instante que no buscaba titulares, pero que terminó provocándolos en todo el mundo. Durante más de 4 décadas, Luis Miguel construyó una de las carreras más herméticas del espectáculo latino. Su voz fue siempre pública, su vida, un misterio. Mientras cantaba al amor, al desamor, a la nostalgia y al deseo frente a estadios repletos, su historia real permanecía sellada tras una muralla de silencio que parecía impenetrable. El público conocía sus canciones de memoria, pero no conocía al hombre detrás del micrófono. Ese equilibrio entre lo visible y lo oculto fue, durante años, parte esencial de su leyenda. Pero el tiempo, como suele ocurrir, cambia las prioridades. Ya no se trata de mantener una imagen perfecta. Ya no se trata de sostener el mito. A cierta edad, lo que pesa no es lo que la gente piensa, sino lo que uno carga por dentro. Y Luis Miguel, después de décadas de evasivas, silencios y respuestas cortas, comprendió que había cosas que necesitaba decir, no por el público, sino por sí mismo. Quienes lo conocen desde hace años aseguran que el cambio no fue repentino. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Pequeñas señales, conversaciones más largas con viejos amigos, recuerdos que antes evitaba y ahora compartía. Una mirada distinta cuando hablaba de su pasado, como si por primera vez estuviera dispuesto a revisitar capítulos de su vida que siempre prefirió mantener en penumbra. No era arrepentimiento, no era escándalo, era algo más profundo. Era la necesidad de dejar de huir del propio relato. Luis Miguel creció bajo los reflectores. Su infancia no tuvo anonimato, ni descanso, ni normalidad. Desde muy pequeño, el escenario fue su hogar y el aplauso su rutina. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a proyectar la voz, a mantener la postura, a sonreír frente a cámaras. El mundo lo vio crecer, pero nadie supo realmente cómo se sentía crecer así. Ese niño prodigio, que deslumbraba con una voz imposible para su edad, fue convirtiéndose en un adolescente admirado, luego en un ídolo juvenil y finalmente en un artista consagrado. Sin embargo, en ese tránsito, hubo preguntas que nunca se hicieron en voz alta, heridas que nunca se mostraron y decisiones que marcaron su carácter para siempre. Luis Miguel aprendió pronto que mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse. Aprendió a callar, a responder con música, a refugiarse en el trabajo. Durante años, cada entrevista suya era una danza cuidadosa. Sonrisas medidas, frases breves, ningún desliz, jamás una confesión innecesaria, jamás un detalle íntimo, jamás una emoción que pudiera interpretarse como vulnerabilidad. Para muchos, esa actitud era arrogancia. Para otros, era misterio. Para él, era supervivencia. Porque detrás del personaje impecable, existía un hombre que había pasado gran parte de su vida intentando protegerse. A los 56 años, esa protección comenzó a sentirse innecesaria. En una reunión privada, lejos de los escenarios y las cámaras, Luis Miguel habló durante horas. No como estrella, no como mito, sino como hombre. Sus palabras no tenían el ritmo de un discurso ensayado. Tenían pausas largas, silencios densos, miradas perdidas en recuerdos que parecían volver con una claridad inesperada. Durante mucho tiempo pensé que el silencio me protegía, dijo en un momento que nadie olvidará. Pero a veces el silencio también te encierra. Esa frase, simple y sincera, dejó a todos en la habitación sin saber qué decir, porque resumía décadas de historia. Luis Miguel no hablaba para justificar nada. No buscaba explicar decisiones pasadas ni reescribir su biografía. Hablaba porque, por primera vez, sentía que podía hacerlo sin miedo a que sus palabras fueran utilizadas en su contra. El miedo fue un compañero constante en su vida. No el miedo al público ni al escenario, sino al juicio, a la interpretación, a la exposición emocional. Vivir siendo observado desde la infancia genera una forma de defensa que pocos pueden entender. Cada gesto se analiza, cada palabra se magnifica, cada silencio se interpreta. Y él eligió el silencio como escudo. Pero con el paso del tiempo, ese escudo comenzó a pesar más que a proteger. En sus palabras había algo nuevo: serenidad. Ya no hablaba desde la tensión de quien quiere controlar la narrativa, sino desde la calma de quien acepta su propia historia con todas sus luces y sombras. Recordó momentos de su carrera que el público celebró, pero que para él significaron presión, agotamiento y responsabilidad prematura. Recordó giras interminables, noches sin descanso, decisiones que no pudo tomar porque era demasiado joven para decidir.
Recordó también la soledad que acompaña a quienes son admirados por millones, pero comprendidos por muy pocos. La fama es un ruido constante, confesó. Y cuando el ruido no para nunca, olvidas cómo suena tu propia voz. Durante años, Luis Miguel escuchó más el ruido que su propia voz interior. Cumplió expectativas, sostuvo una imagen, respondió a un personaje que el mundo había creado para él. Pero ese personaje no siempre coincidía con lo que él sentía por dentro, y esa desconexión lenta y silenciosa fue marcando su vida. A los 56 años, esa desconexión comenzó a cerrarse. Luis Miguel habló de la importancia de reconciliarse con el pasado, no para cambiarlo, sino para entenderlo. Habló de cómo, durante mucho tiempo, evitó pensar en ciertas etapas de su vida, porque hacerlo implicaba revivir emociones que prefería mantener dormidas. Pero con los años, esas emociones dejaron de ser amenazas y se convirtieron en recuerdos que necesitaban ser comprendidos. No hubo lágrimas, pero sí miradas profundas. No hubo dramatismo, pero sí honestidad. Quienes lo escuchaban entendieron que no estaban frente a una revelación escandalosa, sino frente a algo mucho más raro en el mundo del espectáculo. Un momento auténtico. Luis Miguel reconoció que el personaje que construyó fue necesario en su momento, que sin esa coraza quizás no habría podido soportar la presión, la exposición, la exigencia constante. Pero también reconoció que llega un punto en la vida en que esa coraza deja de tener sentido, porque ya no se trata de sobrevivir, se trata de vivir con ligereza. Esa ligereza, según él mismo explicó, comenzó a aparecer cuando dejó de sentir que debía demostrar algo, cuando entendió que su legado artístico ya estaba escrito, que su lugar en la historia de la música no dependía de mantener un misterio, sino de la honestidad con la que podía mirarse a sí mismo. Durante años creí que si hablaba, perdería algo, dijo. Ahora entiendo que si no hablo, pierdo mucho más. Y esa fue, quizás, la frase que marcó el inicio de una nueva etapa. Luis Miguel no prometió entrevistas, ni libros, ni documentales. No anunció proyectos. Simplemente dejó claro que ya no sentía la necesidad de ocultarse detrás del silencio. Ese cambio, para alguien como él, es monumental, porque su silencio no era casual. Era parte esencial de su identidad pública. Y renunciar a él significaba algo profundo. Aceptar que el hombre podía existir sin el mito. En esa conversación, Luis Miguel no habló de polémicas, ni de rumores, ni de titulares. Habló de emociones, de crecimiento, de aprendizaje. Habló de cómo el paso del tiempo le enseñó que el control absoluto sobre la propia imagen es una ilusión que termina agotando. Habló de la importancia de perdonarse decisiones pasadas, de entender que muchas de ellas fueron tomadas por un joven que hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Habló sobre todo de paz. Una paz que, según confesó, tardó muchos años en encontrar. Y esa paz no vino de la fama, ni del éxito, ni del reconocimiento. Vino de aceptar su propia historia, sin intentar maquillarla, ocultarla o reinterpretarla. Ese fue el verdadero impacto de sus palabras. No fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Sin defensas, sin máscaras, sin necesidad de impresionar a nadie. Por primera vez, Luis Miguel no hablaba como figura pública, sino como ser humano que ha vivido intensamente y que ahora desea vivir con mayor serenidad. Ese momento marcó un antes y un después, porque el silencio que durante décadas lo protegió, finalmente dejó de ser necesario. Y cuando un hombre que ha construido su leyenda sobre el misterio decide abrir la puerta de su propia historia, el mundo, inevitablemente, escucha. Este es el comienzo de ese relato, el precio invisible del éxito. Después de aquella conversación íntima en la que el silencio empezó a ceder, quedó flotando una pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta. ¿Qué había detrás de esa necesidad tan profunda de hablar ahora? La respuesta no estaba en un escándalo reciente ni en una revelación puntual. Estaba en algo mucho más antiguo, más persistente y más difícil de explicar. El precio invisible del éxito. Para el mundo, el éxito de Luis Miguel siempre fue evidente. Discos multiplatino, giras históricas, una voz reconocible al instante, una presencia escénica que parecía natural e indestructible. Pero lo que el público veía como triunfo continuo, él lo vivía como una carrera sin pausas, una responsabilidad que comenzó cuando todavía no entendía lo que significaba ser responsable de sí mismo. El éxito, en su caso, no llegó después de la madurez, llegó antes. Y cuando el éxito llega antes que la madurez, no se disfruta, se administra. Desde muy joven, Luis Miguel entendió que su talento no era solo un don, sino una obligación. No podía fallar, no podía cansarse, no podía permitirse días malos, porque detrás de él había contratos, equipos, expectativas y un público que crecía al mismo ritmo que su fama. Mientras otros artistas descubren lentamente el escenario, él creció dentro de él, y eso dejó huellas. En su relato,
Luis Miguel habló de algo que rara vez se menciona cuando se analiza su carrera: la fatiga emocional. No la física, que también existía, sino esa sensación constante de estar cumpliendo un papel incluso cuando bajaban las luces del escenario. Había días en que no sabía si estaba cansado por el trabajo o por sostener la imagen, dijo con una calma que revelaba cuánto tiempo llevaba pensando en ello. Porque mantener una imagen impecable durante décadas requiere una energía silenciosa que el público nunca ve. Cada aparición debía ser perfecta, cada gesto, medido, cada palabra, calculada. Y en ese proceso, la espontaneidad fue desapareciendo poco a poco. Luis Miguel no podía improvisar su vida como otras personas, tenía que interpretarla. Ese desgaste no ocurre de un día para otro. Se acumula, se vuelve parte del carácter, se transforma en una forma de estar en el mundo. Con los años, esa forma de estar se convirtió en una distancia emocional que muchos confundieron con frialdad. Pero no era frialdad, era protección. Era la consecuencia natural de haber vivido demasiado tiempo expuesto. Luis Miguel explicó que durante años sintió que si bajaba la guardia, aunque fuera un instante, todo podía desmoronarse. Como si el mito dependiera de su vigilancia constante. Y vivir así es agotador. El éxito, paradójicamente, no le dio libertad. Le dio responsabilidad. Una responsabilidad tan grande que a veces olvidaba que también tenía derecho a ser vulnerable, a equivocarse, a no saber. Sentía que no podía permitirme ser humano, confesó. Esa frase resumía décadas de presión. Porque cuando alguien es visto como leyenda, deja de ser visto como persona. Luis Miguel recordó giras interminables donde los aplausos eran ensordecedores. Pero al terminar el concierto, regresaba a una habitación de hotel en silencio absoluto. Ese contraste, repetido cientos de veces a lo largo de los años, fue moldeando una soledad que no se parecía a la soledad común. Era una soledad rodeada de gente. Siempre había asistentes, músicos, productores, periodistas, admiradores, pero muy pocos podían ver al hombre más allá del artista. Y muy pocos se atrevían a hablarle sin el filtro del respeto, la admiración o el interés profesional. Esa falta de normalidad se convirtió en rutina. Y cuando la rutina es anormal, uno deja de notarlo. Luis Miguel explicó que tardó muchos años en darse cuenta de que había normalizado una vida que, en realidad, estaba llena de tensiones invisibles. Tensiones que no aparecían en las fotografías, ni en las portadas, ni en los aplausos. Tensiones que solo se sentían en los momentos de silencio. Habló también del miedo constante a decepcionar, no a su público, sino a la imagen que se había construido alrededor de él. Como si hubiera una expectativa permanente que debía sostener, incluso cuando nadie se la pedía explícitamente. Ese miedo lo acompañó durante gran parte de su carrera, y fue uno de los motivos por los cuales eligió el silencio durante tanto tiempo. Porque hablar implicaba arriesgar esa imagen, implicaba mostrarse imperfecto, implicaba admitir que detrás del ídolo había un ser humano con dudas, cansancio y contradicciones. A los 56 años, ese riesgo dejó de importarle. Luis Miguel explicó que el tiempo le enseñó algo fundamental, que la perfección es una carga innecesaria, que nadie puede sostenerla indefinidamente sin pagar un precio emocional, y él lo había pagado durante décadas. No en escándalos públicos, sino en silencios privados, no en caídas visibles, sino en desgaste interno. Esa comprensión fue liberadora, porque por primera vez entendió que podía permitirse no ser perfecto, que su valor no dependía de mantener una fachada impecable, sino de aceptar su humanidad. Esa aceptación cambió su forma de mirar el pasado. Ya no veía su carrera como una sucesión de éxitos que debía proteger, sino como una historia que podía entender con mayor compasión hacia sí mismo. Recordó momentos en los que se exigió más de lo razonable, momentos en los que el descanso parecía un lujo injustificado, momentos en los que eligió trabajar cuando su cuerpo y su mente pedían pausa. No lo decía con arrepentimiento, sino con claridad. Entendía que en ese momento no sabía hacerlo de otra manera, pero ahora sí. Y esa diferencia lo llevó a hablar porque comprendió que muchas personas que lo admiran solo ven el resultado final, pero no el costo que implicó sostener ese resultado durante tanto tiempo. El precio invisible del éxito no aparece en las cifras ni en los premios. Aparece en la forma en que uno aprende a sobrevivir a su propia imagen. Luis Miguel sobrevivió durante años. Ahora quería vivir con mayor ligereza. Ese fue el verdadero mensaje de sus palabras. No buscaba reescribir su historia, sino compartir la parte que nunca se contó. La parte humana, silenciosa y profundamente real. Y al hacerlo, dejó claro que el éxito, por brillante que parezca desde afuera, puede convertirse en una carga cuando no se equilibra con la autenticidad. A los 56 años, Luis Miguel encontró ese equilibrio, y por eso decidió, finalmente, romper el silencio.
Si el silencio fue durante años su refugio, el pasado fue su territorio prohibido, no porque estuviera lleno de escándalos como muchos imaginaron durante décadas, sino porque estaba cargado de emociones que Luis Miguel prefirió no tocar, recuerdos que, al acercarse, removían sensaciones demasiado intensas, episodios que no encajaban con la narrativa impecable que el mundo veía desde afuera. Y así, sin proponérselo del todo, aprendió a mirar siempre hacia adelante, trabajar, cantar, viajar, cumplir. El pasado quedaba atrás, no resuelto, solo evitado. Durante años, esa estrategia funcionó. Mantener la mente ocupada, la agenda llena y la atención enfocada en el presente era una forma efectiva de no mirar hacia adentro. Pero el tiempo tiene una cualidad inevitable. Lo que no se revisa, vuelve, y vuelve con más fuerza. A los 56 años, Luis Miguel entendió que ya no podía seguir evitando ciertos recuerdos, no porque fueran dolorosos en sí mismos, sino porque ignorarlos se había convertido en una carga mayor que enfrentarlos. La memoria no desaparece, solo espera, dijo con una serenidad que sorprendió a quienes lo escuchaban, y decidió dejar de hacerla esperar. La reconciliación con el pasado no fue un momento único, ni una revelación repentina. Fue un proceso lento, íntimo, casi silencioso. Comenzó con pequeños gestos. Revisar fotografías antiguas que antes evitaba, escuchar grabaciones de sus primeros conciertos, recordar lugares que marcaron etapas importantes de su vida. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de emociones, orgullo, nostalgia, incomodidad, ternura, pero sobre todo comprensión. Luis Miguel explicó que durante mucho tiempo miró su pasado con los ojos del adulto exigente que se había convertido. Juzgaba sus decisiones de juventud con una dureza que no correspondía a la edad que tenía cuando las tomó. Le pedía demasiado a un joven que solo estaba intentando sobrevivir, confesó. Esa frase marcó un punto clave en su proceso, porque dejó de mirar su historia con juicio y empezó a mirarla con compasión. Recordó la presión constante de tener que responder a expectativas que no había creado. Recordó la sensación de no tener control total sobre su propia vida cuando todavía era muy joven. Recordó la rapidez con la que todo sucedió, sin tiempo para procesar lo que estaba viviendo, y entendió algo que antes no veía con claridad, que muchas de sus decisiones no fueron producto de frialdad o distancia, como algunos creyeron, sino de autoprotección. La reconciliación no significó justificarlo todo, significó entender el contexto emocional en el que ocurrió. Luis Miguel habló de etapas en las que sintió que debía endurecerse para poder seguir adelante, etapas en las que mostrar emociones era percibido como un riesgo, etapas en las que la única manera de avanzar era cerrando ciertas puertas internas. Esas puertas permanecieron cerradas durante años. Hasta ahora, con el paso del tiempo, comprendió que mantenerlas cerradas ya no tenía sentido, que lo que en su momento fue una estrategia de supervivencia, ahora se había convertido en un obstáculo para su tranquilidad, y decidió abrirlas, no para revivir el dolor, sino para comprenderlo desde otra perspectiva. Uno de los aspectos que más mencionó fue la sensación de haber crecido demasiado rápido, de haber saltado etapas que, en condiciones normales, forman parte esencial del desarrollo de cualquier persona. No tuve tiempo de descubrir quién era fuera del escenario, admitió. Esa frase revelaba algo profundo. La identidad de Luis Miguel estuvo durante décadas ligada casi exclusivamente a su carrera. El artista y la persona se confundían hasta el punto de no saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Reconciliarse con el pasado implicaba, también, separar esas dos figuras. Mirar al joven que fue no como estrella, sino como persona. Y ese ejercicio cambió su forma de recordar. Momentos que antes evocaban tensión, ahora despertaban ternura. Situaciones que antes generaban incomodidad, ahora se veían con una comprensión más amplia. Incluso decisiones que durante años prefirió no analizar, comenzaron a tener sentido dentro del contexto en que ocurrieron. Luis Miguel entendió que no podía cambiar lo que había vivido, pero sí podía cambiar la forma en que lo interpretaba. Y eso fue profundamente liberador, porque dejó de cargar con culpas innecesarias y empezó a aceptar su historia como un recorrido humano, lleno de aciertos y errores como el de cualquier persona. Esa aceptación fue, según sus propias palabras, uno de los pasos más importantes para encontrar la paz que hoy siente. La paz no llega cuando olvidas el pasado, dijo. Llega cuando lo entiendes. Esa comprensión lo llevó a hablar con personas que formaron parte de etapas importantes de su vida. Conversaciones que antes evitaba, ahora se dieron con naturalidad. No para resolver conflictos antiguos, sino para cerrar ciclos emocionales que habían quedado abiertos. Cada diálogo fue una pieza más en el rompecabezas de su propia historia, y cada pieza encajaba con una claridad que antes no tenía. Luis Miguel reconoció que durante años creyó que mirar hacia atrás era peligroso,
que remover ciertos recuerdos podía desestabilizar el presente que había construido con tanto esfuerzo. Pero descubrió lo contrario. Descubrió que enfrentarlos con madurez le dio una estabilidad nueva, más sólida, menos dependiente de la imagen externa, porque ya no necesitaba huir de su propia historia. La podía mirar de frente. Esa reconciliación también transformó su forma de entender el éxito, la fama y el reconocimiento. Comprendió que muchas de las cosas que antes parecían enormes, ahora se veían pequeñas frente a la importancia de estar en paz consigo mismo. Y esa perspectiva cambió su manera de hablar. Luis Miguel ya no habla desde la defensa, sino desde la comprensión. Ya no desde la tensión, sino desde la serenidad. Ya no desde el silencio, sino desde la honestidad. A los 56 años, su pasado dejó de ser una carga silenciosa y se convirtió en una parte integrada de su presente. Y esa integración es, quizás, el verdadero motivo por el cual decidió romper el silencio. Porque para hablar con libertad, primero necesitaba reconciliarse con todo lo que había vivido. Y ahora, finalmente, lo ha hecho. Durante décadas, Luis Miguel no solo interpretó canciones sobre el amor, la nostalgia y el paso del tiempo. Sin darse cuenta, también interpretó un personaje elegante, distante, impecable, casi inalcanzable. Un hombre que parecía moverse siempre con seguridad absoluta, con control total de su imagen, con una presencia que imponía respeto incluso en silencio. Ese personaje fue útil, fue necesario, fue en muchos momentos su armadura. Pero con el paso de los años, comenzó a convertirse en una segunda piel difícil de quitar. Porque cuando alguien vive tanto tiempo proyectando una versión de sí mismo hacia el mundo, llega un punto en que esa versión empieza a pesar más que la persona real. Luis Miguel habló de esto con una claridad sorprendente. Hubo momentos en que ya no sabía si estaba actuando para el público o para mí mismo. Confesó, no lo decía con dramatismo, sino con lucidez, como quien finalmente entiende algo que estuvo frente a sus ojos durante años, sin poder nombrarlo. El personaje de Luis Miguel no nació por estrategia de marketing. Nació como una forma de protección. Una manera de mantener distancia entre su vida privada y la exposición pública constante. Una forma de controlar lo poco que podía controlar en un entorno donde casi todo escapaba de sus manos. Pero esa protección, con el tiempo, se volvió hábito. Y el hábito se volvió identidad. Luis Miguel se acostumbró a moverse con la postura firme, el gesto medido, la palabra precisa. Se acostumbró a pensar 2 veces antes de reaccionar, a calcular antes de responder, a guardar para sí mismo lo que sentía. Esa disciplina, que durante años le permitió sobrevivir a la presión del espectáculo, terminó creando una barrera entre él y su propia espontaneidad. Y vivir sin espontaneidad es vivir con tensión permanente. A los 56 años, esa tensión empezó a resultarle innecesaria, porque ya no sentía que tuviera que demostrar nada. Ya no necesitaba sostener una imagen perfecta. Ya no dependía del misterio para conservar el respeto del público. Luis Miguel entendió que podía existir sin el personaje. Y ese descubrimiento fue profundamente liberador. Aprender a vivir sin el personaje no significó cambiar su esencia, sino recuperar partes de sí mismo que habían quedado en segundo plano durante años. Partes más simples, más humanas, más relajadas. Pequeños gestos comenzaron a marcar la diferencia. Permitirse reír sin medir la reacción. Permitirse hablar sin calcular cada palabra. Permitirse mostrarse cansado, distraído, pensativo, sin sentir que eso afectaba su imagen. Esas libertades que para cualquier persona son naturales, para él eran novedades. Porque durante décadas vivió bajo la lógica de que cada detalle era observado, analizado, interpretado, y eso condiciona la forma de existir. Luis Miguel explicó que uno de los mayores cambios fue entender que el público no necesita una figura perfecta, sino auténtica. Que la conexión real no se construye con distancia, sino con honestidad. Ese entendimiento transformó su relación con la exposición pública. Ya no la ve como una amenaza, sino como un espacio donde puede mostrarse con mayor naturalidad, sin necesidad de sostener una postura rígida, sin necesidad de esconder lo que siente. Aprender a vivir sin el personaje también implicó revisar su forma de relacionarse con los demás. Durante años, muchas personas se acercaban a él desde la admiración o el interés profesional. Pocas podían hablarle sin el peso de su figura pública. Ahora, al mostrarse más accesible, esas relaciones comenzaron a cambiar. Conversaciones más simples, momentos más ligeros, silencios más cómodos. Luis Miguel descubrió que cuando deja de actuar, los demás también dejan de actuar frente a él. Y eso crea un espacio mucho más humano. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, lleno de pequeños descubrimientos cotidianos. Descubrir que podía caminar sin sentir, que debía mantener una postura determinada. Descubrir que podía escuchar más y hablar menos. Descubrir que podía simplemente estar, sin necesidad de impresionar a nadie.
Esa simplicidad se convirtió en una forma nueva de bienestar. Es extraño darse cuenta de que puedes ser tú mismo después de tantos años, dijo con una sonrisa que no necesitaba ser interpretada. Esa frase resumía la esencia de este nuevo momento en su vida. Luis Miguel ya no vive para sostener una imagen, vive para sentirse en paz consigo mismo. Y esa paz se refleja en su manera de hablar, de moverse, de recordar. El personaje que durante años lo protegió ya no es necesario, porque el hombre detrás del personaje aprendió que no necesita esconderse para ser respetado. Al contrario, descubrió que la autenticidad genera una conexión mucho más profunda que el misterio, y por eso decidió hablar, porque hablar sin personaje es hablar desde la verdad. A los 56 años, Luis Miguel no está rompiendo el silencio para revelar secretos. Lo está haciendo para mostrarse tal como es, sin armadura, sin máscara, sin necesidad de interpretar nada, solo siendo, por fin, él mismo. Después de reconciliarse con el pasado y aprender a vivir sin el personaje, quedaba un último paso que Luis Miguel no había dado en décadas: permitirse la ligereza de decir la verdad. No la verdad escandalosa que el público suele esperar. No la verdad convertida en titular, sino la verdad íntima, sencilla, casi silenciosa, que solo tiene sentido para quien la pronuncia. Durante años, hablar le parecía un riesgo. Ahora, hablar se había convertido en una forma de descanso, porque decir la verdad, cuando ya no se tiene nada que proteger, es una experiencia profundamente liberadora. Luis Miguel explicó que el silencio, aunque útil durante mucho tiempo, terminó por convertirse en un peso invisible. Cada palabra que no decía se acumulaba como una carga interna, no porque ocultara grandes secretos, sino porque evitaba expresar emociones que necesitaban salir, y esas emociones, al no tener voz, se quedaban dentro. A los 56 años, comprendió que no quería seguir guardándolas. La verdad no siempre cambia lo que pasó, pero cambia cómo te sientes con lo que pasó, dijo con una serenidad que parecía nueva incluso para él. Esa frase resume el espíritu de esta etapa. Luis Miguel no busca reescribir su historia. Busca sentirse ligero al recordarla. Hablar le permitió ordenar pensamientos que durante años estuvieron dispersos. Le permitió darle nombre a sensaciones que antes solo intuía. Le permitió, sobre todo, escucharse a sí mismo sin el ruido externo, porque durante gran parte de su vida, su voz fue escuchada por millones, pero pocas veces fue escuchada por él mismo. Ahora, ese equilibrio cambió. Luis Miguel describió esta etapa como una forma de madurez emocional que no llega con la edad, sino con la aceptación. Aceptación de lo vivido, de lo aprendido, de lo que no pudo cambiar y de lo que sí puede transformar ahora. Esa aceptación trae consigo una ligereza difícil de explicar. Es la sensación de no tener que sostener nada más que la propia honestidad. ¿Y eso? Para alguien que pasó décadas sosteniendo una imagen pública impecable, es profundamente liberador. Luis Miguel ya no habla para protegerse, habla porque quiere. Ya no calla por miedo a la interpretación, calla solo cuando el silencio tiene sentido. Esa diferencia cambia todo. En sus palabras hay menos tensión y más claridad, menos cálculo y más naturalidad, menos necesidad de impresionar y más deseo de conectar. Conectar no con el público masivo, sino con las personas, con los recuerdos, consigo mismo. Esa conexión es la que le dio la paz que ahora transmite. Luis Miguel explicó que durante mucho tiempo confundió fortaleza con silencio. Pensaba que ser fuerte significaba no mostrar emociones, no compartir dudas, no revelar vulnerabilidad. Hoy entiende que la verdadera fortaleza está en poder hacerlo sin miedo. Y por eso decidió romper el silencio, no como un acto dramático, sino como un acto natural, como alguien que finalmente deja de cargar algo que ya no necesita llevar consigo. Esa ligereza se refleja en su forma de mirar el futuro. Ya no piensa en términos de legado, de imagen, de expectativas externas. Piensa en términos de bienestar, de equilibrio, de tranquilidad. Piensa en cómo quiere vivir, no en cómo quiere ser visto. Esa transformación es sutil pero profunda. Luis Miguel no cambió de esencia, cambió de perspectiva. Y esa perspectiva le permitió hablar desde un lugar mucho más humano. A los 56 años, su voz ya no es solo la de un artista legendario, es la de un hombre que aprendió que decir la verdad, aunque sea solo para uno mismo, es una de las formas más puras de libertad. Y esa libertad, después de décadas de silencio, es lo que finalmente lo llevó a hablar. No para sorprender al mundo, sino para, por fin, sentirse en paz consigo mismo.